Y en esta noche también vamos a pasar a un tiempo bien especial. Antes voy a estar aquí leyendo algunos mensajitos que nos han dejado en los comentarios. Dice la hermana Jessica Gómez, buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Saludos desde Campo Hermoso, Boyacá, Colombia. Saludos, hermana, que Dios le bendiga. Qué bendición que esté allí conectada. El hermano Jorge Orlando Chamizo también, Dios les bendiga poderosamente desde Popayán, Cauca, zona 11. El hermano se está convirtiendo en ese hermano asistente, como le llaman a veces en Facebook, como una insignia. Bueno, ese hermano fiel que ahora sí está aquí apareciendo. Qué bendición, Dios les bendiga, y a todos los hermanos que también se conectan desde allí, desde la ciudad de Popayán. La hermana Lina también reciba un saludo de aquí hasta la ciudad de Popayán. La hermana Rocío Vázquez, también desde Bogotá, Colombia, que se conecta. Dios le bendiga, hermana Rocío, que el Señor le bendiga grandemente. A ver, la hermana Sandra también dice y nos saluda desde el Perú. Cordial saludo para la hermana Sandra y a todos y cada uno de los hermanos del Perú que se conectan en esta noche y que también son súper fieles a estas actividades espirituales. Dios le bendiga, hermana Jessica Gómez también. Ok, también nos hace una observación acerca del horario. Bueno, le queda bien, me imagino. La hermana Liliana Hernández, Dios les bendiga desde Popayán, Cauca, zona 11. Qué bendición. Y Dios le bendiga. A ver, ¿quién más? Por aquí tenemos la hermana Nerlis. Nerlis Barrios, Dios les bendiga, zona 26, presente, Corozal, Sucre. Dios les bendiga a todos los hermanos de la zona 26 que también se hacen presente en esta noche, y a todos y cada uno de ustedes que están aquí presentes. Ya superamos las 20 personas, qué bendición. Yo les invito también, si tienen la palabra del Señor allí, rápidamente que me acompañen o escuchen este versículo que está en el Salmo 119, el verso 103. Amén. Dice la palabra del Señor, la leo bajo la dirección del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El salmista aquí está diciendo, tu palabra es más dulce para mí que la miel. Y yo creo que usted en este momento imagínese un postre delicioso, que usted se le haga agua a la boca, la miel que es tan dulce, tan deliciosa. El salmista dice, yo comparo la palabra de Dios con eso. En esta noche yo les doy la bienvenida a ustedes que han apartado este tiempo para crecer espiritualmente, pero también extiendo esa invitación para todos y cada uno de nosotros, me incluyo, a que veamos estas clases de masterclass de estudio bíblico como eso, como esa miel a nuestro paladar, como esa palabra que entra suavemente y qué delicia, como lo decía el salmista, es como miel. Y me llama la atención porque él lo hace una exclamación, dice, cuán dulces. O sea, está exclamando, o sea, él está prácticamente gritándolo con fuerza, como con ahínco, está diciendo, es dulce, como cuando uno se pone muy emocionado. Entonces, que usted también se ponga con esa misma emoción cuando lo llamen a estas actividades espirituales de crecimiento espiritual, que usted pueda decir, cuán dulce, me gozo, como lo hacía el salmista. Y recordemos que el salmista en este momento, podríamos hablar, no sé, de David, que escribió este salmo, bueno, no sé. El autor, el salmista, en ese tiempo tenía más o menos unos 5 libros, o sea, como el Pentateuco, una porción muy pequeña, y él decía, aún así, me gozo, me alegro. ¿Cuánto más nosotros que ya tenemos toda la Biblia completa? Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo les invito para que ustedes abran los micrófonos o escriban en el chat, escriban gloria a Dios, aleluya, todo porque precisamente estamos en una masterclass de estudio bíblico y aquí estamos los cristianos. Amén. Sean todos bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual, y también ya pasamos a un tiempo en el cual vamos a estar dando la bienvenida a nuestro hermano Javes Naún Parra, quien va a estar también dirigiéndonos en todo lo que tiene que ver con esta masterclass del libro de Lamentaciones. También yo les compartía una información esta mañana ahí por el grupo acerca de una temática que vi de la introducción del libro de Lamentaciones. Y ya el hermano pues va a extender un poquito más la información. Entonces le pedimos al hermano Javes que allí encienda su cámara, se vaya preparando para también darle paso.
El hermano Oscar también nos dice bendiciones, saludos desde Santa Marta, Colombia. Uy, qué delicia estar allá en las playas de Santa Marta. Dios le bendiga, hermano Oscar. La hermana Sandra Pasos, bendiciones, bendiciones también para usted, para todas sus familias que están conectados allí. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Y pues les hacía una introducción de una app que yo estuve mirando, que es la app de la Biblia, amén. Pero el hermano, eso es algo muy, muy, muy cortico para lo que el hermano tiene preparado en esta noche. Así que, hermano Javes Naún, adelante, por favor, con esta temática tan interesante como lo es el libro de Lamentaciones. Bueno, Dios les bendiga a todos y a todas. De verdad que es un gusto gigante estar con todos ustedes nuevamente aquí en este estudio bíblico. La intención, como lo ha dicho la hermana, es que todos podamos avanzar, todos podamos fortalecernos espiritualmente. Recordemos que la palabra del Señor dice que escudriñemos las escrituras. Y en ocasiones pasa que tenemos toda la voluntad de escudriñar la palabra, pero no tenemos los recursos. Cuando digo recursos, no me refiero solamente a lo económico o al tiempo, sino a las condiciones para acceder a ello. Entonces, estas clases, estos encuentros, son recursos que fortalecen, que nos fortalecen esa fortaleza es bendición para esa vida espiritual, para esa lectura bíblica. Nosotros en la iglesia, ¿cierto? Aprendemos, claro, pero debemos profundizar y no solamente quedarnos con lo que estamos en la iglesia, porque a veces es muy poco el tiempo que estamos, ¿cierto? 2 veces a la semana o quizás 3, pero muchas veces no hay todo el tiempo que uno quisiera para abordar el estudio bíblico. Entonces, ¿qué corresponde? Que nosotros a nivel individual nos centremos en la palabra, saquemos tiempo en semana, leamos e investiguemos, ¿cierto? Para crecer en esa palabra. Entonces esos espacios son importantes. Y que usted se conecte, que tenga esta voluntad para hacerlo, demuestra que quiere hacerlo. Entonces, antes de ello, quiero pues felicitarles, ¿cierto? A los que sacan del espacio. Yo sé que hay hermanos y hermanas que llegan de trabajar, cansados, pero se conectan. Otros, porque los he visto en la cámara, están aún en el trabajo o quizás están llegando a sus casas, como un hermano que la vez pasada se conectaba y colocaba la cámara y estaba, ¿cierto?, desplazándose. Entonces, estos esfuerzos son muy bonitos y créanme que el Señor los mira con agrado. Entonces, en consonancia con este esfuerzo que ustedes están haciendo, vamos a agradecerle a Dios y agradecerle por su misericordia. Entonces, oremos un momento para que el Señor nos bendiga y que lo que hablemos nos ayude a entender la palabra y sobre todo a ponerlo por obra, a poner por obra la enseñanza. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad por nosotros. Gracias porque nos concedes en esta hora la bendición de estar con vida y con salud. Gracias por el día que nos diste de trabajo, de descanso, de ocupaciones, de muchas cosas que quizás, oh Dios, cada hermano y cada hermana hizo. Gracias porque el conectarnos a esta hora es una bendición gigante, oh Dios, que se traduce, oh Dios, en aprender. Se traduce, oh Dios, en profundizar. Se traduce, oh Dios, en que aprendemos para servirte de una manera más excelente. Amado Dios, quiero darte gracias porque nos amas, porque tu amor es infinito. Gracias por ese amor. Gracias porque nos permite la oportunidad de estar aquí conectados, de estar aquí, oh Dios, compartiendo como hermanos. Gracias por el espacio de la adoración. Gracias por los hermanos, oh Dios, que nos acompañan. Gracias por cada hermana y hermano que se ha conectado, Dios, para participar. Ahora, Señor, te voy a exponer tu palabra, el estudio de ella. Te pido que tengas misericordia, que hables, oh Dios, a tu pueblo, que la enseñanza de este libro de Lamentaciones, oh Dios, trascienda y que seamos, oh Dios del cielo, bendecidos en gran manera. Gracias por tu nombre. Bueno, la semana pasada estuvimos conectados, estuvo el pastor Alex Ortega, ¿cierto? Hablándonos precisamente del libro de Jeremías. Y quiero que hablemos un poquito de ese libro, no para concluir porque no me compete, pero sí para que recordemos unas cosas. Recordemos, Jeremías es un profeta, ¿cierto? Que está viviendo.
viviendo el profeta Jeremías, el cautiverio, el sitio de Jerusalén, la caída inminente de Judá, ¿cierto? Y eso es lo que él está viviendo, lo que está narrando. Y a partir de eso hay una fecha bastante importante. ¿Cuál fecha importante? 586 antes de Cristo. Algunos lo datan en el 587. Recuerden, lo hemos dicho antes, la línea de tiempo es como el plano cartesiano, ¿cierto? Positivos a la derecha, negativos a la izquierda. Es decir, desde el tiempo de Cristo a hoy son años positivos. O sea, 1, 2, 3, 4 hasta hoy, 2022. Pero antes de Cristo son años negativos. No porque sean malos, me refiero como expresión de conocimiento. Entonces, todas las fechas son el año 500 antes de Cristo, que viene a ser como quien avanza acercándose al cero. Entonces, en el 587, 586 es el evento de la caída de Jerusalén, donde ya Nabucodonosor con su general Nabuzaradán ataca Jerusalén, la destruye, quema el templo y se acaba, digámoslo así, el reino de Judá. Ya como 150 años antes había caído Samaria, ¿cierto? En el 722, 721. Entonces es bueno que tengamos en cuenta eso. David reinó más o menos en el año 1000 antes de Cristo. O sea que del 1000 al 586 hay 420 años más o menos, que es el tiempo que duró el reinado de Judá. Y obviamente unos 300 años menos todavía, unos 280, es lo que dura el reinado del norte de Samaria. Un dato curioso, es que hay 19 reyes en Samaria, 19 en Judá y un 20 en Judá, pero que no es reconocido, y es cuando Atalía usurpa el trono. Esos son datos curiosos, digámoslo así, pero ¿por qué en tan poquito tiempo igual cantidad de reyes? Porque recuerden que el desorden en el reino del norte fue muy grande. Entonces, varias dinastías llegaron al poder. ¿Qué son dinastías? Familias. Haga de cuenta que la familia, no sé, de tal apellido, reinó con 5 reyes, después llegó otra familia y así. Cambio, en el sur fue solamente el apellido, bueno, no había apellidos, el linaje de David. David, Salomón, Roboán, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque hay que situarnos en las fechas. 586, unos 70 años de cautiverio, ya llegaríamos cerca del 500, ¿cierto? Y allí llega lo que conocemos como túnel del silencio, que les hemos dicho que no es tan correcto llamar eso, aunque bueno, después del cautiverio llega el posexilio, y hay algunos profetas, como Nehemías está allí, y otros profetas también, Joel, que hablan de ese momento. Y ya después, ahora sí, llega entonces el túnel del silencio, que algunos hablan de que Dios no habló. Ya hemos hablado previamente que eso es incorrecto, porque Dios habla permanentemente. Dios habla incluso, digámoslo así, en las plantas, en los animales, en la naturaleza. Eso lo dice Romanos, ¿cierto? Que todo lo que vemos habla de Dios. Entonces sería incoherente decir que túnel del silencio cuando Dios habla. Pero no hubo profecía. 1000, reinado de David, reinado de Samaria, reinado de Judá. 722 cae Samaria, 586 cae Judá, llega el tiempo del cautiverio de Judá, regresan con Nehemías, regresan con Esdras, regresan con Zorobabel, ¿cierto? Después está el posexilio, que allí hay algunos profetas que nos hablan de ello, y ya después lo que decía el túnel del silencio, que no es correcto hablar de eso, porque Dios siempre habla. Ahora, ¿qué sucede? Que llega después la Biblia y nos habla de una región llamada Judea, Samaria, un Herodes y un Jesús, ¿cierto? Allí entonces, esa es digamos, la línea histórica que usted y yo deberíamos tener en cuenta. Usted y yo como estudiosos de la Biblia, como cristianos, es bueno que entendamos eso. Aquí les doy una información adicional.
Herodes, el que mandó a matar los niños chiquitos, cuando se acuerdan los Reyes Magos, este Herodes tiene varios hijos y hereda la región de Palestina, que es Judea, Samaria y todo esto, a sus hijos. Pero después en escena vemos a Pilato. ¿Qué pasa allí? Que Pilato es romano y quitan al hijo de Herodes como rey y ponen a Pilato. Eso es información histórica. Y usted dirá, pero ¿eso para qué sirve? Bueno, sirve mucho cuando leemos la Biblia. Cuando queremos entender los mapas de la Biblia incluso. Cuando queremos disfrutar un poco más la lectura de la palabra del Señor. Entonces, ahora vamos a volver al 586. Entonces, estamos hablando de lamentaciones. Lamentaciones, recuerden lo que siempre les he dicho en las veces anteriores que hemos estado, siempre hablamos de un acercamiento, porque es imposible abordar un libro en tan corto tiempo. Entonces, un acercamiento al libro de Lamentaciones. Empecemos. Lamentaciones. Recuerden que todos los libros que hoy conocemos como Antiguo Testamento están escritos en hebreo y escritos en griego. En hebreo, entonces, Lamentaciones será lo que dice ahí en pantalla, Ehab. Allí está la grafía en hebreo y es Ehab. En griego sería Srini. Igualmente la pronunciación puede variar, no hay problema. Pero, ¿qué es lo que va a traducir esa palabra? ¿Qué va a traducir? El término Ejá, atención a esto, es el que generalmente se usa para comenzar los cantos fúnebres o elegías hebraicas. En sí es una admiración que expresa dolor. De ahí que también se define como una lamentación de luto. Lamentación. Entonces, más que un nombre, este nombre del libro, más que un nombre concreto, es una expresión. ¿Y es una expresión de qué? Es una expresión de dolor. Es como si en español dijera, ay, o una expresión de cómo, pero de cómo pasó, o sea, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo fue? O ay, me duele. Esa expresión es lo que traduce el término hebreo Ehab, que en su equivalencia en griego sería el srini, o sinoi, es que es fonética de los dictongos. Ahora, para avanzar un poco, porque es que los libros del Antiguo Testamento, o los de la Tanakh, que es los libros hebreos, se leen con un cuidado especial. Y es que la Biblia hebrea está compuesta de 3 categorías. El Pentateuco, los Nevi'im y los Ketuvim, o sea, Pentateuco, profetas y escritos. Ahora, dentro de esta categoría o este canon, hay unos grupos de libros. Y en este caso están los Megilot. Los Megilot. ¿Y qué son los Megilot? Megilot es una expresión plural que habla de rollos y se refiere a los 5 rollos que se leían respectivamente en las 5 grandes fiestas de Israel. ¿Cuáles son esos libros? ¿Cuáles son los Megilot? Sería Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Entonces, si bien es cierto que Lamentaciones hace parte entonces de los que conocemos como libros sapiensales, también hace parte de los Megilot. ¿Esto para qué sirve? Bueno, para que ustedes y todos conozcamos que dentro de la categorización de los hebreos había un orden, ¿cierto? La Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, bueno, Cantares se leía ¿cuándo? En la Pascua. Ruth en el Pentecostés. En el Pentecostés. Lamentaciones, atención a esto, en el aniversario de la destrucción del templo. Se lee el 9 de Ab. Ab es un mes. Es decir, mediados de julio, agosto, el verano, para rememorar la destrucción del templo. Y ahorita hablo algo de eso. Eclesiastés, en la fiesta de los tabernáculos. Y finalmente, Esther,
en la fiesta de Purim? Bueno, algo importante y es que obviamente esta clasificación no es del tiempo de Moisés, no es del tiempo de David, no es ni siquiera del tiempo de Jeremías. Esta clasificación es del post-exilio, o sea, de las personas que regresaron de Babilonia. Es más, ustedes sabían que existe segundo libro de Reyes y segundo, o sea, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que primero y segundo de Reyes básicamente son las memorias que están pasando, que están sucediendo. Mientras que Crónicas ya es cuando regresan del cautiverio y se sientan todos allí y dicen, ¿qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Y empiezan a recordar lo que les pasó. Por eso en Crónicas no se habla de Israel, se habla es solo de Judá, porque es los que vienen del cautiverio y reescriben la historia. O sea, estas personas que regresan acomodan su historia, viven su historia y ellos son entonces los que hacen esta clasificación de los libros y van a categorizar los Megilot para las diferentes fiestas. Son esas personas que regresaron las que hacen como este orden de las fiestas. Entonces, bueno, lo que les iba a decir sobre Lamentaciones es que es curioso porque miren que hoy día, sobre todo pues en Colombia, ¿cierto? Que ha sido un país que ha sido víctima de diferentes conflictos internos, hay lugares que fueron ante víctimas, flagelados por diferentes situaciones. ¿Y qué sucede? Que se hacen monumentos o fechas conmemorativas para hablar precisamente de lo que pasó. ¿Sí han notado eso? Por ejemplo, el día 21 de septiembre, el Día de la Paz, o el 9 de abril, Día de las Víctimas. Se hacen eventos con las víctimas de la violencia en Colombia, en diferentes escenarios. ¿Y para qué hacen esto? ¿Para aplaudir el dolor? No, no lo hacen por eso. Lo hacen para recordar que lo que pasó, pasó, que no se puede olvidar, que hubieron muertos, que hubo muertos por la guerra, que hubo muertos por diferentes flagelos y que haciendo esta conmemoración se trabaja para evitar algo de nuevo. Entonces, miremos que dentro de esa lógica que pareciese ser muy nueva, está Lamentaciones. Lamentaciones entonces se lee en el aniversario de la destrucción del templo. Miremos entonces el uso que se le da a Lamentaciones. Se lee cuando se conmemora, ojo, no se celebra, se conmemora la caída del templo. ¿Y para qué se hace? Pues para recordar por qué cayó, por qué fueron cautivos, por qué la gloria de la casa fue opacada. Y ahora hablaremos un poco de ese punto del por qué Jerusalén cayó, por qué el templo fue destruido. Entonces se entendió el por qué se lee Lamentaciones en el aniversario de la caída del templo. Escriban por favor en el chat sí, escriban no para yo saber que avanzo tranquilo. Sería muy bueno que más personas también escribieran sí, no, por qué. No hay problema, si alguien no entiende, se devuelve. La idea es que todos aprendamos, todos tengamos una información útil, que usted cuando vaya a predicar en la próxima oportunidad y toca Lamentaciones diga eso. La gente quiere aprender en las iglesias. Bueno, sobre el autor, hermana Solange, por favor busca segundo libro de Crónicas, capítulo 35, verso 25. Leo yo primero acá y después me apoyas. En segundo libro de Crónicas 35-25 se alude a la conservación de las elegías compuestas por Jeremías. Atención a esto. Debido a lo que dice ese versículo, se atribuye el libro de Lamentaciones al profeta Jeremías. Pero, ¿qué dice ese versículo, hermana Solange?
Bueno, dice este versículo, y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. Ok, ¿qué quiere decir entonces esto? Que se habla de que Jeremías, ¿qué hacía? Lamentarse, decir algo. De hecho, hay algunas personas que reconocen a Jeremías como el profeta llorón. Como feo, ¿no? Pero más bien yo diría el profeta que vivió la caída y sintió el dolor de lo que implicó esa caída. Bueno, resulta, y esto lo explicaba el pastor Alex la semana anterior, y decía que siempre que se estudia la palabra del Señor, hay varias escuelas de interpretación. El pastor hablaba de la escuela liberal, de la escuela un poco más conservadora y que obviamente la iglesia del movimiento se suma a esa escuela más conservadora, ¿cierto? Pero nosotros como expositores, y atención a esto porque hay una diferencia entre, digámoslo así, una predicación que es un ambiente eclesial y una exposición de una masterclass que aunque el ambiente es espiritual, el propósito es formativo, no doctrinal. Entonces, en este caso, la postura más tradicional va a decir que efectivamente fue Jeremías el que escribió este libro, porque Jeremías, dice el versículo de Crónicas, se lamentaba y hace mención al libro de los lamentos. Sin embargo, atención a esto. Eh, Sin embargo, otras personas, ¿qué van a decir? No, Jeremías no fue el que escribió Lamentaciones. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque el estilo de la escritura de Lamentaciones es exquisito, es hermoso. Y no vamos a hablar de que Jeremías no pudo escribir bonito. No, no es eso. Es como, por ejemplo, a ver, pensemos. A ver, cuando hay poesías que nos agradan, ¿cierto? Hay poetas que son muy buenos, pero hay poetas que son profesionales. O sea, que sus prosas, que sus palabras, es más, ni siquiera usa las palabras comunes, sino las palabras exquisitas como inmarcesible, ¿cierto? Efímera. Y otras tantas palabras que son del español, pero que son poco conocidas y su significado es hermoso. Haga de cuenta eso. Dos poetas. Jeremías es un poeta, es un ejemplo muy bueno, pero de un conocimiento más coloquial. Mientras que Lamentaciones vendría a ser una poesía un poco más exquisita, un poco más elaborada. Por eso entonces algunos estudiosos van a decir que Lamentaciones no es de Jeremías. ¿Y por qué no? Porque Lamentaciones es demasiado exquisito. Y ya les voy a explicar por qué. Es demasiado exquisito. Entonces, al ser demasiado exquisito, ahí está la duda. No, no pudo ser Jeremías. Claro, nosotros podemos decir, pero fue el Espíritu el que le dio las palabras. Entonces, sí pudo ser Jeremías. Bueno, allí está entonces el diálogo. ¿Fue el Espíritu que hizo que Jeremías escribiera súper bonito? ¿O fue otra persona que sabía bastante y escribió muy, pero muy bonito y fue el autor? Y si fue otra persona, el más opcionado, ¿quién me quiere decir cuál pudo haber sido? ¿Quién? Claramente conocido de Jeremías, amigo de Jeremías, compañero de Jeremías. ¿Quién creen ustedes? De hecho, hay un libro deuterocanónico que tiene ese nombre, Baruch. Algunos hablan que es Baruch, el que escribe Lamentaciones. Bueno, eso ya se queda en el debate, los que van a decir que sí, los que van a decir que no,
los que van a sacar un montón de argumentos y eso pues no es lo que nos compete a nosotros. Avanzamos. Atención. Respecto a lo que dice Crónicas, el problema está en que Lamentaciones no se refiere a la muerte de Josías, sino a los eventos que siguieron al 597, año en que acontece la primera deportación a Babilonia. Atención a esto, y es que en Crónicas se habla de la muerte de Josías, pero Lamentaciones está hablando de los eventos de la primera deportación. La primera deportación sucede cuando Nabucodonosor, ¿cierto?, sitia a Jerusalén y se lleva a Joaquín, ¿cierto?, 597 antes de Cristo, y pone por rey a Sedequías. Sedequías reina más de 9 años, 10 años, hasta que ya en el 587, 586, ya llega, rompe todo, destruye todo, le saca los ojos a Sedequías y se va. Y queda convertida la región en una provincia. Entonces, por eso hay dos fechas. 597, primera deportación, cuando Joaquín es llevado cautivo, y la segunda, que ya es la que se los lleva a todos, incluyendo al rey que le sacan los ojos, es Sedequías, 587, 586. Y de ese evento es el que se narra el dolor en las Lamentaciones. Lo que puede decirse es que la obra parece ser de un solo autor. Pues el estilo, atención a esto, el estilo, la calidad literaria, el vocabulario, su contenido así lo reclama. La diferencia de tono se debe básicamente a las distintas circunstancias y momentos en que se compuso cada lamentación. Y esto hace referencia a que cada capítulo que nosotros conocemos en Lamentaciones tiene, digámoslo así, una intención. Cada capítulo tiene un propósito, cada poema tiene una razón. Generalidades. Esta obra, o sea, Lamentaciones, debió escribirse un poco después de los acontecimientos de los años 597, que es la primera deportación, Joaquín, y el 587 o 586, que es la caída ya con Sedequías. O sea, es alguien que recuerda, alguien que dice, uy, lo que nos pasó, alguien que dice, qué dolor eso que vivimos. En el año 597 ocurre la primera deportación a Babilonia por parte de Nabucodonosor. Y lo que ya les mencioné, en el 587 cae ya Jerusalén. El capítulo 1, miremos esto, el capítulo 1 se refiere a la crisis. ¿Quién me quiere leer el primer capítulo? ¿Qué dice el titulito que le colocan normalmente en la Reina Valera? 1. Tristezas de Sión la cautiva. Ok. Entonces, mire, este primer capítulo que habla de la tristeza que surge al vivir ese primer ataque, ese primer momento. Ahora, los capítulos 2 y 4 tienen que ver con la catástrofe, ya del templo destruido. Hermano, ¿qué dice el titulito del capítulo 2 y el capítulo 4? Amén. Capítulo 2 dice, las tristezas de Sión vienen de Jehová. Capítulo 4 dice, el castigo de Sión consumado. Muy bien. Y los capítulos 3 y 5 reflejan el caos que siguió a la caída de Jerusalén. 3 y 5, ¿qué dice mi hermano? Dice, capítulo 3, esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Capítulo 5 dice, oración del pueblo afligido. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Que lo que decía ahora, cada capítulo es un poema, es un lamento, de acuerdo a una situación. Hay otra clasificación que se hace, y es que el primer capítulo nos habla de la pena y la vergüenza que sufre
Jerusalén. Que el segundo capítulo habla de lo que es la ira de Dios. Y ya voy a explicar este punto de la ira de Dios. El tercero ya habla del sufriente, o sea, lo que está viviendo el pueblo que está consumido. El capítulo 4 dice otra categoría, que es una comparación en lo que le pasó a Jerusalén. Cómo estaban antes, digámoslo así, los niños felices y contentos, y cómo están ahora pidiendo comida. Cómo estaban antes los ricos viviendo su riqueza y cómo están ahora mendigando. Cómo estaban los reyes, cómo estaban los sacerdotes con opulencia y cómo están ahora en la ruina. Y los dos coinciden ahora sí, las dos categorías que estamos viendo, con el hecho de que el capítulo 5 es una oración comunitaria de misericordia a Dios. Entonces, quiero repetir, según la primera categoría que les mencioné, el primer capítulo se refiere a la primera deportación. El capítulo 2 y 4 de la catástrofe del templo. El capítulo 3 y 5, el caos, lo que sucede después de la caída. Ahora vuelvo a la otra clasificación, donde se dice que en el primer capítulo entonces se habla de la pena y la vergüenza de Israel, de Judá. El segundo narra cómo la ciudad cae por la ira de Dios. El tercero habla ya de cómo están sufriendo. El capítulo 4 hace esa comparación del pasado y el presente. Y el capítulo 5 haría entonces la comparación. Es bueno que ustedes tengan la mayor cantidad de opciones para que puedan avanzar en su estudio. Entonces, quiero explicar algo aquí. Básicamente, podríamos entender, decir que existen dos tipos de justicia. Claro, hay muchas más, ¿no? De acuerdo a las teorías que se manejen. Pero hay dos tipos de justicia. La distributiva, ¿cierto? Que en sentido general, para Aristóteles, es entregarle a cada quien algo igual, ¿cierto? Entregarle una porción a alguien, a todos, ¿cierto? Algo. Otra que habla de la justicia punitiva. Y la justicia punitiva es aquella justicia que castiga. O sea, le da a cada quien lo que merece, pero en castigo, ¿cierto? Y atención a esto, porque la justicia de Dios es santífera. Es santífera. O sea, la justicia de Dios busca santificar. La justicia de Dios busca ayudar al hombre. Pero, ojo a esto, pero cuando el hombre no hace las cosas bien, esa justicia de Dios se convierte en punitiva. Y es lo que se traduce como la ira de Dios. Repito de nuevo, ¿cierto? Podemos hablar de muchas teorías de justicia, de acuerdo a los teóricos, pero hablemos de dos. La justicia distributiva, que es la que habla de entregarle a cada persona algo. Digamos, dividir algo, una propiedad o algo. Está la justicia punitiva, que de hecho es la que mayoritariamente se usa, que es usted robó, cárcel, usted hizo daño, pague. La punitiva sería el castigo. Pero cuando se habla de Dios, Dios es justo. Y su justicia es santífera. O sea, es santa. Busca hacer el bien, ayudar al hombre. Pero cuando el hombre no hace caso, pero cuando el hombre no es responsable, cuando el hombre no hace lo que debe hacer, esa justicia de Dios se convierte en punitiva. Y es lo que se traduce en los diferentes profetas, incluyendo aquí en Lamentaciones, como la ira de Dios. O sea,
llegó la ira de Dios. La ira de Dios nos alcanzó. Pero cuidado, no es la ira de Dios entendida como una emoción de Dios que dice, ay, estoy cansado, ¿qué hacemos? Ah, destruyamos a esos señores. Ay, sí, hagámosle. ¡Pah! No, 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 Dios no funciona así. No es que Dios está en el cielo y dice, ¿qué hago hoy? Ah, destruyamos a ese pueblo. No, así no funciona. Yo les explicaba en el pasado que muchos pueblos perdieron sus propiedades, su posesión, por su accionar pecaminoso. ¿Cierto? Incluso Sodoma y Gomorra perdieron su ciudad, perdieron su existencia por su maldad. Su maldad llegó al cielo. Y Dios habla con Abraham y le dice, la tierra clama. Entonces, eso es justicia de Dios. Eso es ira de Dios. Pero no es ira de emociones, sino que es ira de que usted merece lo que le pasa. Usted merece lo que le está pasando. Por desobediente, por malo, por irresponsable, por querer hacer lo malo. Ahora entonces, en Lamentaciones, el poeta, el que está escribiendo, el que está narrando, el que está escribiendo con dolor, está diciendo, nos cayó la ira de Dios. Se destruyó el templo, perdimos, y llora y se lamenta. Pero él entiende que esa ira de Dios es ¿por qué? Porque dejaron a Dios, porque desobedecieron los mandamientos, porque hicieron lo incorrecto, porque hicieron lo que no debían, porque hicieron lo que no estaba bien, porque merecían lo que les estaba pasando. Por eso el capítulo 5 me recuerda, hermano, lo que usted leyó. ¿Qué dice? Oración del pueblo afligido, capítulo 5. ¿Sí? ¿Y esta oración para qué es? Para pedir ayuda, para poner en Dios su esperanza, para pedir misericordia. O sea, Señor, sí, merecimos lo que nos pasó. Lo que nos sucedió es por tu ira, porque tú eres justo, merecíamos eso. Pero Señor, ayúdanos. ¿Ven? Ahí entonces la enseñanza para nosotros. Hay cosas, atención hermanos y hermanas, hay cosas que merecemos por pecadores, por no escuchar las palabras del Señor, por no prestar atención a lo que Dios nos enseña, por no hacer lo que conviene. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo bonito? Que lo que Dios quiere que es santificarnos, que aprendamos. ¿Y cuál es nuestro deber entonces? Ay, ya Dios se enojó conmigo, me voy, ya me olvido de todo. No. Qué bonito que hiciésemos lo de Lamentaciones 5. Humillarnos, reconocer y pedir perdón y pedir a Dios ayuda y misericordia. Ahora, un dato importante que no vamos a profundizar en esto, porque pues ya es una cuestión bastante académica. ¿Cuántos versículos tiene Lamentaciones 1? 22 versículos. 22. Capítulo 2. 22. 22. Sí. Capítulo 3. 66. 66. 4. 22. 5. 22. 22. Esto no es casualidad. ¿Cuál tiene 66? 4. No. El 3. El 3. El 3. El 3. Esto no es casualidad.
Miremos, los capítulos 1 al 4 son poemas acrósticos o alfabéticos, donde cada estrofa comienza con la respectiva letra del alefato. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, que son letras en hebreo. Por eso, en algunas versiones, no que no, aquí en internet no salía, cada que empieza hay como unas palabras en cursiva. ¿La encuentran? Aleph, ¿no? ¿No está? Bueno, la Reina Valera de 1960, no veo ninguna diferencia, todo está igual. Bueno, bueno, entonces busquemos el Salmo 119, por favor. Salmo 119. Salmo 119. Ahora léeme, por favor, las palabritas en cursiva que están ahí. Aleph, ¿Sí? Bet, Bet, Dalet, sí. Gimel. Listo, perfecto. Eso que usted está leyendo, mi hermano, son las letras en hebreo. Solo que en el 119 van creo que de 10 en 10. En Lamentaciones algunas Biblias sí lo traen, como esta que tengo yo acá. Al lado de cada versículo sí tiene la letra en hebreo. Pero entonces, eso en español no se va a ver. A duras penas, algunas Biblias en español van a ser como el Salmo 119, que tiene Aleph, Bet, ¿cierto? Y así sucesivamente. Pero entonces lo que aquí nos está diciendo es, los capítulos del 1 al 4 son poemas acrósticos. Haga de cuenta que es como si dijese mamá, por la M, mujer, por la A, agradable, por la M, maravillosa, y por la A, alegre, ¿cierto? Eso es lo que está el poeta escribiendo. Y esa es la razón por la cual algunos dicen que no fue Jeremías, porque la calidad de composición es exquisita. O sea, no es un lamento que diga, ay, cómo me duele, ay, qué dolor, ay, no, 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 sino que es como un dolor manifestado tan bonito que el salmista, que el escritor, perdón, busca que le rimen las letras, busca que le rimen las palabras. O sea, es un poema de dolor, pero el que lo escribe como que pone cuidado qué es lo que va a escribir. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, el capítulo 1, 2, 4 y 5 tienen 22 versículos, porque el alefato tiene 22 consonantes. Atención, 22 consonantes de vocales en hebreo. Aquí solo son las consonantes, o sea, lo que en español sería B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, B, W, X, Y, Z. O sea, sin las vocales. Son 22 en el hebreo. Ahora, ¿quién se quiere aventurar? ¿Por qué el capítulo 3 tiene 66? A ver. Sencillo, porque hay... Por los libros de la Biblia. Bueno, sería una muy buena simbología. De hecho, algunos dicen que Isaías tiene 66 libros por los 66 de la Biblia. Amén. Algunos tienen esa numeración. Pero en este caso, Lamentaciones es porque tiene grupos de 3, ¿cierto? Con la misma consonante. Miremos lo que dice la pantalla. El capítulo 3 es muy especial, pues cada verso de la estrofa comienza con la misma letra correspondiente al alefato. Así, por ejemplo, en la estrofa 1, que comienza con A, cada verso de esa estrofa comienza con la misma letra. O sea, 3 versos comienzan con la misma letra y después otros 3 con la misma letra. Es como que en español, 3 versos con A, después 3 con B, después 3 con C. Bueno, con A no, porque la A no es una consonante. 3 versos con B, con C, con D, con F. A nivel lingüístico, como dice mi profesor, el que me enseñó a mí en la universidad, el profe Luis Carlos Rincón, él dice, Lamentaciones es exquisito, ¿sabes? Y aunque uno se acerque en el español,
lo mejor es leerlo en hebreo, proyectarlo en hebreo y explicarlo en hebreo, pero pues, ¿cierto? La idea es que nosotros disfrutemos el texto y nos acerquemos de a poquito. Pero ya entendimos la idea, ¿cierto? Que es un texto de bastante calidad, de bastante dedicación y que tiene un mensaje especial. Espero que nos quedemos con ese mensaje especial. ¿Cuál mensaje especial? La ira de Dios es básicamente la justicia de Dios que da a cada quien lo que sus actos merecen. Pero que esos actos, que esas acciones que merecemos, pueden ser cambiadas por la misericordia de Dios. Recuerden la promesa que se hizo cuando se edificó la casa de Dios, o se reedificó, perdón. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, o sea, haciendo alusión de que el pueblo se arrepiente y puede resurgir. Puede resurgir. Entonces, quedémonos, hermanos y hermanas, con esta enseñanza de Lamentaciones. El debate de quién lo escribió, si fue Jeremías, si fue Baruch, eso es algo académico que si usted estudia teología se va a meter en esa pelea. Pero de lo contrario, lo que nos importa es entender Jerusalén fue destruida porque merecía ese castigo por su pecado. Pero Dios es tan grande que nos permite, y dijo, lo veíamos en Salmos la vez pasada, que podemos quejarnos, llorar, porque si nos duele debemos llorar, quejarnos ante Dios y pedirle misericordia. Entonces, ¿hay preguntas, hermanos y hermanas? Hermano Gianmarco. A mí, hermano, quería consultarle en el contexto histórico de lo que vivió el pueblo judío, el pueblo de Israel, llegó al extremo de que por ahí he leído que las mujeres incluso se comían a sus propios hijos. No sé si me pudiera comentar algo acerca de ello. Bien, eso es un evento que sucedió, pero sucedió en Samaria, no en Judá. Y eso los narra para decir que una mujer vino al rey o el profeta para decirle, venga, esta mujer me engañó, ¿cierto? Me dijo, hagamos a su hijo y después al mío. Bueno, hay una cuestión allí, y es que hay figuras literarias que son hipérboles, que son exageraciones, para, en pocas palabras, para hacer ver que una situación está difícil. Entonces, hay dos formas de verlo. La forma de que es una figura literaria llamada hipérbole que exagera la realidad para hacer ver que hay una realidad, o la segunda que en verdad pasó. Pero curiosamente, hermano, ese mismo texto que usted dice que la cabeza de un asno valía un montón de... y que el cap de estiércol valía tal cantidad de plata. Y resulta que el cap de estiércol eran los tubérculos, o sea, una clase de tubérculos, o sea, como papa, yuca, algo así. Y nosotros, sobre todo aquí en Colombia, no sé otros países, estamos viendo cómo debido a muchas alzas, los tubérculos están creciendo en valor. Hoy decía el noticiero que la libra de papa que valía 700, 600, hoy vale 2.000, 2.500. O sea, eso es como el triple del valor. Entonces, frente a una situación, se encarece todo y las dificultades abundan. Entonces, sí pasaron dificultades. Entonces, sobre su pregunta hay dos posturas. ¿Es una hipérbole que exagera la realidad para que se entienda la gravedad del asunto? O dos, eso sí fue verdad. Y allí ya sería, como decía el pastor hace 8 días, ¿qué escuela vamos a tomar? ¿Una liberal que hable de aproximados o una literal que nos diga que fue así o no fue así? Pero la realidad sí, en el sitio de Samaria fue difícil, bastante difícil. ¿Otra pregunta, hermanos y hermanas? Amén. ¿Qué tal Lamentaciones? Sí, justamente, hermano, ahí en Lamentaciones capítulo 2, en el versículo 20, es donde por ahí me hizo pensar eso, ¿no? Donde dice, mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Fue algo muy caótico, ¿no? Muy triste.
lo que expresa ahí. Además, recuerden algo, y es que el fruto del vientre, si hay dificultades, tampoco nace. O sea, no se crían, digámoslo así. Y la dificultad que estaban viviendo de pobreza, de miseria, de hambre, no estaba para tener hijos. O sea, también hay otra lectura que puede aproximarnos a eso. A los que estaban perdiendo precisamente por la desnutrición del pueblo. Amén. Entonces, es importante que es muy bueno lo que vamos a decir. Es bueno cuando uno se acerca al texto y lo mira. Pero recuerden, hermanos, siempre hay dos puntos y como el caso, por ejemplo, del caso de Jesús. Jesús dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, tu ojo. ¿Qué dice? Sácatelo. Sácalo. Sácate. Pero lo que decía ahorita, hay una expresión que es para que entendamos el significado de que es grave, que es un asunto delicado, y otro que ya es literal. Allá usted lo saca. O si mejor usted dice, no, es grave, entonces cambiemos. Entonces hay que acercarnos a la Biblia y la idea es que la disfrutemos, leamos con calma y nos apoyemos en diferentes materiales, pero con mucho cuidado porque es que realmente en Internet hay información que no es muy buena. ¿Alguna otra inquietud? Una inquietud sobre Barú. Usted dice que Barú es uno de los libros apócrifos, es que o le entendí mal. Deuterocanónicos. Es que en el deuterocanónico significa otro canon, otro canon. Y hay 7 libros que son deuterocanónicos, o sea que no están en nuestra Biblia y que sí están en la otra Biblia, que es la católica. Y esos libros son, por ejemplo, Baruch, Eclesiástico, Judith, Tobías, Primera y Segunda de Macabeos y Sabiduría. Bueno, entonces, esos son los deuterocanónicos. ¿Por qué entonces si este libro de Lamentaciones lo escribió Barú, ¿por qué está? Entonces fue una inspiración del Espíritu Santo, ¿por qué lo escribió? ¿Y por qué el libro de Barú no está no pertenece a esta, digámoslo, a los 66 libros de nuestra Biblia? Bien, ya estos son asuntos canónicos y es que la iglesia en diferentes concilios, como el concilio de Nicea, los concilios que son reuniones que se hicieron a través de la historia, escogieron los libros que se consideraron inspirados y que se consideraron necesarios para la salvación. Hay una situación bastante complicada, ¿y cuál es? Que precisamente hay muchos libros que estuvieron ahí colgando y casi no pasan para el canon, como es el caso de Esther y el caso de Santiago. El libro de Esther, por ejemplo, algunos como Martín Lutero decían, Esther no habla de Cristo, tiene que salir del canon. Pero otros dijeron, no. Sí tiene que ver con la salvación de Jehová. Otros dijeron, Santiago habla de obras, no habla de la fe. Y a lo último dijeron, no, pero es que las obras hablan del fruto del arrepentimiento. Y se quedó. Entonces, la situación que sucede con los libros, en este caso los libros canónicos, es porque a través de los concilios, diferentes personajes de la iglesia aprobaron estos libros. Ahí entonces tendríamos que hablar de la inspiración de Dios, no solamente para los que escribieron, sino para los que eligieron esos libros. Y en este caso nosotros tenemos ese canon, que para nosotros sería el canon del concilio de Jania, que ese es uno de los concilios que se dice que existieron a través de la historia, mi hermano. Lo único que hay que tener cuidado, y es que los que no están en el canon es porque su contenido es dudoso. Y en el caso, por ejemplo, de Macabeos, segundo libro de Macabeos, el autor mismo, cuando va a acabar su escrito, dice, y aquí termina mi obra. Sí que, estoy parafraseando. Sí, y aquí termina mi obra. Si quedó bonita,
Esa era mi intención. Y si no, yo hice mi mejor esfuerzo. Así como al vino se le echa agua para que quede más rico, así también a las historias. Y aquí acabó mi obra. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el caballero escribió, pero que también le metió fantasía, como en el caso del libro de Judith. Judith, que es otro libro, habla de cosas bastante complicadas y fuera de tiempo. O sea, me combina reyes asirios, babilónicos. Entonces, entre tantos detalles, es que los que escogieron el canon dijeron, estos no son, estos no cuentan. Ajá, total, Entonces, total, sí, sí, claro, entendido. Sí, eso sí lo entiendo ahí. por ejemplo, Sabiduría es un libro muy bonito, a mí me gusta, pero como usted dice, para leer, para aprender, no para vivirlo. Y claramente que no. Sabiduría tiene un texto que dice algo así como parafraseado: disfrutemos nuestra juventud y que no se quede ninguna pradera sin probar nuestra orgía. Imagínese, hermano, eso. Eso en una Biblia de nosotros. ¿Cómo un pastor aborda ese texto? Entonces, el canon que tenemos, pues algunos lo tomaron y dijeron, no, este es, y vivámoslo. Y es el que estamos viviendo hace muchísimos años. Entonces, bueno, Dios es grande y sería muy bueno que a futuro habláramos en algún momento sobre el túnel del silencio, entre comillas, ¿no? Esos 400 años. Me Entonces, parece ese tema importantísimo de los 400, muy enriquecedor ese tema, muy enriquecedor. Amén, mi hermano. Amén. Que Dios le bendiga a todos, amados hermanos, hermanas. Un saludo para todos. Amén. Es una bendición el haber compartido este estudio, porque como le dijo el Señor Jesús a María, ¿verdad? Que escogió la mejor parte, porque una cosa es importante y es aprender, llenarnos más de este conocimiento, de este precioso libro. Y nos hemos gozado. De alguna u otra manera, creo que el Señor ha aumentado el conocimiento y también con las alabanzas, las adoraciones que, bueno, nuestro hermano nos compartió. Y vamos a orar para poder terminar, para que el Señor sea bendiciéndonos a todos. Oremos, amados hermanos. Te damos las gracias, amado Padre Celestial, en esta preciosa noche. Gracias, Señor, por habernos reunido. Gracias porque has dispuesto nuestras vidas para poder aprender, Señor, porque hay muchas cosas que podríamos hacer, Señor, pero hay cosas que trascienden a la eternidad, Señor. Y tú quieres que estemos preparados para servirte, dispuestos para toda buena obra, Señor. Te pido que bendigas la vida de nuestros hermanos que nos han dirigido la alabanza y la adoración, Señor. Sigue usando su vida de una manera especial. Glorifícate, Señor, en sus familias y también en la vida de nuestro hermano Javes Naum, y puedas tú seguir usando su vida de esta manera, Señor, para que podamos seguir aprendiendo, sigas bendiciendo su hogar, su familia. Glorifícate, Señor, unge sus labios para que Él pueda ser un instrumento de bendición como lo está haciendo en estos momentos, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a seguir adelante para poder aprender y poder ser útiles a tu servicio, Señor. Todo esto te lo pedimos, nos despedimos, Señor, de esta reunión, pero sabemos que tu presencia está ahí con nosotros, no nos dejará ni nos abandonará. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios le bendiga mucho. Pueden despedir.